Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ya estamos a lunes 2 de noviembre, una fecha muy especial para nosotros los católicos. Hoy conmemoramos a todos los fieles difuntos y la palabra de Dios nos va a guiar precisamente en esa enseñanza de nuestra iglesia. ¿A qué nos referimos con esta fiesta que a lo mejor algunos no entienden? Le queremos agradecer al Señor por la vida, le queremos agradecer al Señor por el trabajo, por la salud, por la familia. Le queremos suplicar que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y que con su palabra y con el magisterio de la iglesia nos lleve por ese camino hacia el Señor Jesús, a encontrarnos con Él, que podamos nosotros ser testigos también de la resurrección del Señor y que podamos nosotros ser testigos de la esperanza que tenemos nosotros como católicos, que después de esta vida está la otra vida, la vida plena, la vida con el Señor, y que le pedimos la intercesión a la humilde, a la sencilla, a la siempre Virgen María, para que nos tome de su mano y ella nos conduzca hacia su Hijo Jesús para hacer su voluntad. Se lo pedimos al Señor y lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, la primera lectura está tomada del segundo libro a los Macabeos, en el capítulo número 12, de los versículos 43 al 46. Dice así la palabra de Dios. Judas Macabeo después recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen ahí un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados del pecado. Palabra de Dios. Resulta que los macabeos tuvieron una batalla muy fuerte, hablando nada más un poquito del contexto. Después de la batalla vino el Shabbat de los judíos, entonces descansaron, no podían ni recoger a sus muertos, tenían que dedicárselo al Señor. Y dice que después, cuando ya fueron después de la batalla a recoger, a darle sepultura a los cadáveres, encontraron que varios de ellos tenían dentro de sus túnicas algunos estatuillas y algunos tesoros de otra batalla que habían tenido antes y que era prohibido por Dios. Dios les decía que después de cada batalla no tomaran nada, ni siquiera que no se contaminaran con nada de los ídolos de los pueblos a los que estaban guerreando. Estos pobres hombres murieron en pecado, murieron mal, pero murieron piadosamente según la Escritura, porque murieron por una causa buena. Estaban defendiendo a los demás, pero ya muertos no podían hacer nada por ellos, excepto lo que dice que hizo Judas Macabeo: ofrecer un sacrificio de expiación para que el alma de estas gentes pudiera ser juzgado con bondad y misericordia. Y dice, si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, en el versículo 44, habría sido inútil y ridículo rezar por los que habían muerto. Y esa es nuestra esperanza, esta es la enseñanza, esta es palabra de Dios, mi querido hermano y hermana. Esto es la enseñanza que la iglesia nos propone a nosotros como católicos ahorita, en el día de hoy. Rezar por los difuntos, pero ya murieron, ya no nos oyen, ya están a lo mejor enterrados o murieron antes, ¿sí? Pero la esperanza es de que hay una vida eterna, hay una resurrección. Y la esperanza es de que Dios nos escucha. Y como le decía el mismo Señor Jesús a los saduceos,
Cuando le presentaron aquel problema de aquella mujer que lo querían poner en trampa, que murió su marido, se casó con el hermano, se murió el hermano, pasó, y así como 7 hermanos y todos murieron. En la resurrección, ¿de quién va a ser? Y el Señor les dice, miren, ustedes están confundidos, no entienden. No saben ustedes que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y en la resurrección seremos como ángeles. Y es lo mismo que estamos leyendo ahorita. Rezar e interceder. Por eso conmemoramos nosotros el día de hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos, de nuestros difuntos. Y podemos interceder por difuntos que ni conocimos, pero que tal vez están en pecado, que tal vez murieron sin una oración, tal vez y nosotros podemos interceder por nuestro Dios, que es poderoso, para que lo use con bondad y misericordia y lo lleve a la vida eterna. Y en el Evangelio, en el capítulo número 23 de San Lucas, la iglesia propone diferentes trozos de la lectura desde el versículo 23 y se va saltando hasta la resurrección del Señor en el capítulo 24. Pero habla de esto, que era mediodía cuando falleció el Señor, cuando murió el Señor en la cruz. Todo quedó en tinieblas, dice, el velo del templo se rasgó y él gritó con voz fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Había un hombre que llamado José de Arimatea, dice, miembro del Sanedrín, que no estuvo de acuerdo con el juicio del Señor y que era un hombre justo y honrado. Él mismo acudió a Pilato y le pidió por favor que pudieran retirar el cuerpo, el cadáver del Señor. Así fue autorizado, lo quitaron, lo descolgaron en una sábana, lo metieron en un sepulcro nuevo, cavado en la roca que nadie había sido puesto ahí, y ahí fue enterrado el Señor. Y dice que el primer día de la semana de madrugada fueron al sepulcro las mujeres, algunas de las mujeres, y encontraron que la piedra estaba movida, entraron, no estaba el cuerpo. Estaban desconcertadas, dice, por este problema, y 2 hombres vestidos brillantemente de blanco se les presentaron. Las mujeres, llenas de terror, miraban al suelo, y entonces ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Palabra de Dios. El mismo Señor Jesús entregó su vida. Lo sabemos, conocemos este pasaje. Se entregó su vida, murió, se rasgó el templo en señal de que había muerto, de que una cosa sobrenatural que nadie esperaba. Rompió, dentro de otras cosas, el velo, porque dice que a partir de ahora ya teníamos acceso al lugar santísimo. A partir de ahora el Santísimo salía al encuentro de su pueblo, pero también rompió el velo de la muerte. Lo rasgó, lo partió en 2, dando a entender que la muerte ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros después de Cristo Jesús, porque Él fue el primero en resucitar. Y esa es nuestra esperanza, y esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra oración. Si tú tienes un familiar, abuelitos, abuelitas, tíos, primos, a lo mejor tus padres, hermanos, hay que interceder a Dios, al Dios de la vida, al Señor Jesucristo, para decirle, Señor, te pido por mis difuntos, te pido por mis abuelos, por mis tatarabuelos, por mis tíos, abuelos, yo no sé por cuántas gentes, por mis 2, 3 generaciones atrás de mí, porque a lo mejor murieron no en pecado, pero sin conocer al Señor. O a lo mejor murieron en pecado. Y clamar al Señor por su bondad y su misericordia. Y mire, y clamar también por los que no conocimos. ¿Cuántos han muerto atropellados? ¿Cuántos perdidos en el desierto? ¿Cuántos ahogados en el mar? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios? Hijos de María Santísima también. Madre de toda la humanidad. Que han muerto y que tal vez no tienen quien ore por ellos. Que el día de hoy no solo sea conmemorar a nuestros fieles difuntos, sino a todos los que han muerto, a todos los que se han adelantado a nosotros, porque nosotros vamos también en ese camino un día para vivir eternamente. El camino, la muerte parecía derrota, y es el camino que conduce a la verdad y a la vida.
Mire, tres frases que están, tres palabras que el Señor dijo. Dice, la muerte es el camino que nos conduce a la verdad y a la vida. ¿Qué dije ahí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesús va delante de nosotros, nosotros atrás de Él. Que así sea nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra alegría para todos nosotros y para nuestros difuntos que se adelantaron. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.